Actualmente vivimos con su abuelo mientras encontramos un lugar mejor. Aquí estoy, en el corazón de la Ciudad de México, cursando la universidad y tratando de abrirme camino en esta etapa adulta de mi vida. Y, por supuesto, está Juan, ese chico atractivo con una sonrisa que podría desarmar a cualquiera. Si alguien me hubiera dicho hace unos meses que terminaría viviendo con él, habría pensado que era una broma. Pero aquí estamos, compartiendo no solo el espacio, sino también los pequeños detalles del día a día. La vida tiene maneras curiosas de sorprendernos. Sin embargo, hay algo dentro de mí que me inquieta, algo difícil de poner en palabras. A veces, me descubro pensando en cosas que no puedo explicar. Aunque amo a Juan y nuestra relación es maravillosa, me he dado cuenta de que hay una atracción inexplicable que siento hacia las personas mayores. Suena extraño, lo sé, pero es una realidad que no puedo ignorar. Imagina esto, estoy sentada en la mesa del comedor, repasando mis apuntes de la universidad, mientras Juan está ocupado en una llamada de trabajo. Entonces, entra su abuelo, un hombre mayor con cabello plateado y un rostro que refleja las historias de una vida bien vivida. De repente, mi corazón late más rápido, como si algo en su presencia despertara emociones que no logro comprender. Mis días transcurren entre clases, tareas y esos momentos fugaces en los que cruzamos miradas. Es como si su experiencia y sabiduría me atraparan, haciéndome sentir cosas que no había experimentado antes. Intento mantener la compostura, pero a veces me pregunto si los demás notan ese brillo especial en mis ojos cuando hablo con él. La casa se convierte en un escenario lleno de emociones. Entre mis estudios y mis sentimientos encontrados, trato de mantener el equilibrio. Juan sigue siendo el mismo chico atento y cariñoso, pero parece darse cuenta de que algo está cambiando en mí. Me pregunta si estoy bien, y aunque sonrío y asiento, en el fondo sé que hay una parte de mí que no puedo compartir. Es extraño cómo la vida puede ponernos en situaciones que jamás imaginamos. Vivir en la Ciudad de México mientras estudio y comparto mi vida con Juan parece sacado de una película. Pero lo que realmente me intriga es esa conexión inexplicable con su abuelo. Sus palabras tienen un poder que me cautiva, como si cada conversación con él me abriera una puerta hacia algo más grande. No es una atracción romántica, sino algo más profundo. Sus miradas y gestos parecen llevar un mensaje que solo nosotros entendemos. Y aunque intento concentrarme en mis estudios, mi mente a menudo divaga hacia esos momentos únicos. Me pregunto si él también siente esta conexión o si es solo mi imaginación jugando conmigo. Cada día es una mezcla de emociones. Entre las clases, las charlas con Juan y los encuentros con su abuelo, siento que estoy navegando por un camino desconocido. No sé cómo manejar esta mezcla de sentimientos, pero sé que forman parte de esta etapa compleja y fascinante que es la adultez. Así es como transcurre mi vida en esta gran ciudad. Una combinación de amor, estudios y una conexión inesperada que me tiene reflexionando sobre lo que realmente significa vivir y sentir. ¿Lograré entender lo que está pasando dentro de mí? Esa es la pregunta que me acompaña mientras intento encontrar mi lugar en esta historia que parece escrita por el destino. Cada día que pasa siento que estoy viviendo una dualidad. Por un lado, mi relación con Juan, que sigue siendo cálida y amorosa. Por el otro, esta conexión con su abuelo, que me llena de preguntas y emociones que no sé cómo manejar. Es como si estuviera dividida entre dos mundos, ambos importantes, pero completamente diferentes. Las conversaciones con el abuelo son algo especial. Hay una profundidad en sus palabras, una sabiduría que no puedo ignorar. Sus historias me transportan a épocas que no viví, pero que siento como si fueran mías. Es como si cada palabra suya me envolviera en una calidez que no sabía que necesitaba. Sin embargo, no puedo evitar sentirme culpable. Amo a Juan, y nuestra relación es algo que valoro profundamente. Pero, ¿cómo explicar esta conexión tan fuerte con su abuelo? ¿Cómo lidiar con algo que no esperaba, que ni siquiera entiendo del todo? A veces me encuentro preguntándome si todo esto es normal. ¿Es simplemente admiración? ¿O hay algo más que no alcanzo a comprender? Me esfuerzo por no pensar demasiado en ello, pero esos momentos fugaces en los que nuestras miradas se cruzan o nuestras conversaciones se alargan más de lo esperado me dejan con una mezcla de emociones que no puedo ignorar. La casa sigue siendo un lugar lleno de vida y recuerdos. Las paredes parecen guardar secretos, historias que se entrelazan con las nuestras. Y yo, en medio de todo, trato de mantenerme firme, de no perderme en este torbellino de sentimientos. Juan sigue siendo atento, aunque noto que a veces me observa con cierta curiosidad, como si estuviera tratando de descifrar algo.
Me pregunta si estoy bien, y yo siempre respondo que sí, pero sé que hay cosas que no puedo decirle. No porque no confíe en él, sino porque ni siquiera yo sé cómo poner en palabras lo que siento. El abuelo, por su parte, parece ajeno a todo esto. O al menos eso creo. Su actitud siempre es amable, tranquila, como si no notara la revolución interna que desata en mí con cada palabra, con cada gesto. Pero a veces me pregunto si realmente no lo nota, o si simplemente elige no decir nada. Cada día me esfuerzo por concentrarme en mis estudios, por mantenerme enfocada en lo que vine a hacer aquí. Pero es difícil cuando mi mente está llena de preguntas sin respuesta, de sentimientos que no sé cómo manejar. ¿Qué significa todo esto? ¿Es solo una fase, algo pasajero? ¿O es algo más profundo, algo que realmente cambiará mi forma de ver las cosas? No lo sé. Pero lo que sí sé es que esta experiencia, por confusa que sea, está moldeando quién soy. En este punto, solo me queda seguir adelante, enfrentar cada día como venga y confiar en que, de alguna manera, encontraré las respuestas que busco. Porque, al final, la vida no siempre nos da un mapa claro. A veces, tenemos que caminar por senderos desconocidos para descubrir quiénes somos realmente. Las noches en la casa son particularmente intensas. Después de que todos se retiran a sus habitaciones, me quedo en la cama repasando los eventos del día, tratando de dar sentido a todo. Juan duerme profundamente a mi lado, su respiración tranquila me reconforta, pero mi mente no descansa. A menudo pienso en esas conversaciones con el abuelo, en cómo logra que me sienta tan escuchada, tan comprendida. Hay algo en su manera de hablar, en la calma que transmite, que me hace querer pasar más tiempo con él. Pero al mismo tiempo, esa cercanía me asusta. No quiero que esto se convierta en algo que pueda lastimar a Juan o a nuestra relación. Al día siguiente, en medio del bullicio de la Ciudad de México, trato de distraerme. Las clases en la universidad son una especie de refugio, un espacio donde puedo enfocarme en mis metas y dejar de lado los pensamientos confusos que me persiguen en casa. Pero incluso ahí, a veces mi mente se desvía. Recuerdo una tarde en particular. Estaba en la cocina preparando café, y el abuelo entró con su caminar pausado pero firme. Se sentó en la mesa y comenzó a hablar de su juventud, de cómo había conocido a la abuela de Juan. Su voz estaba cargada de nostalgia, y sus ojos brillaban con un destello que solo alguien que ha vivido plenamente puede tener. Me senté frente a él, escuchando cada palabra como si fuera un secreto que solo él podía compartir. En un momento, me tomó la mano para enfatizar un punto de su historia, y ese simple gesto hizo que mi corazón latiera más rápido. No era solo el contacto físico, era la intensidad del momento, la conexión que parecía surgir entre nosotros. Cuando Juan llegó a casa esa noche, me sentí más nerviosa de lo habitual. Él notó mi inquietud y me abrazó, preguntándome si algo andaba mal. Quise decirle todo, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. ¿Cómo podía explicarle algo que ni siquiera yo entendía del todo? Los días siguieron pasando, y la tensión en mi interior no hacía más que crecer. Me debatía entre mi amor por Juan y esta extraña conexión que sentía con su abuelo. Sabía que tenía que encontrar una manera de manejarlo, de poner en orden mis pensamientos y emociones antes de que todo se saliera de control. Una noche, mientras estábamos cenando los tres juntos, sentí que las miradas entre el abuelo y yo se alargaban más de lo necesario. Era como si hubiera un entendimiento silencioso entre nosotros, algo que ninguno de los dos se atrevía a mencionar. Después de la cena, Juan se fue a trabajar en un proyecto, y el abuelo y yo nos quedamos solos en la sala. La conversación fue ligera al principio, pero poco a poco comenzó a profundizarse. Él me habló de sus sueños, de sus arrepentimientos, y yo le conté algunos de los míos. Había una honestidad en nuestras palabras que me hacía sentir vulnerable pero también increíblemente viva. Cuando finalmente me fui a dormir, me di cuenta de que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Tenía que enfrentar mis sentimientos, por confusos que fueran, y encontrar una manera de reconciliarlos con mi vida actual. No sabía cómo lo haría ni qué significaría para mi relación con Juan o con su abuelo, pero sabía que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Porque, aunque era aterrador, también era liberador admitir que estaba en un punto de mi vida donde todo parecía estar cambiando. Esa noche fue diferente. Mientras Juan dormía profundamente a mi lado, yo me quedé mirando al techo, tratando de calmar el torbellino en mi mente. Me sentía atrapada entre dos mundos, uno seguro y lleno de amor con Juan, y otro desconocido, misterioso, pero igualmente cautivador con su abuelo. Al día siguiente, decidí tomar un respiro.
Salí temprano de la casa con la excusa de estudiar en una cafetería. Necesitaba espacio para pensar, para entender lo que realmente estaba pasando en mi interior. Mientras caminaba por las calles de la Ciudad de México, me sentí más ligera, como si alejarme físicamente de la situación me ayudara a aclarar mis pensamientos. Me senté en una mesa junto a la ventana, con un café caliente y mis apuntes frente a mí. Pero mi mente no estaba en los libros. En cambio, repasaba cada conversación, cada mirada, cada pequeño gesto que había compartido con el abuelo. Me preguntaba si él sentía lo mismo, si era consciente de la conexión que parecía crecer entre nosotros. De regreso a casa, el ambiente estaba tranquilo. Juan estaba trabajando en su computadora, y el abuelo estaba en la sala leyendo un libro. Me sentía aliviada por la calma, pero también sabía que no podía seguir evitando lo que sentía. Esa noche, después de cenar, me armé de valor para hablar con Juan. Nos sentamos en la sala, y le dije que había algo en mi mente que necesitaba compartir. Él me miró con esa mezcla de amor y preocupación que siempre me hacía sentir segura. Juan, quiero que sepas que te amo, comencé, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Pero últimamente he estado lidiando con muchas emociones que no entiendo del todo. No tienen nada que ver con nosotros, pero siento que necesito tiempo para procesarlas. Juan me escuchó con paciencia, sin interrumpir. Cuando terminé, tomó mi mano y me dijo, está bien. Todos tenemos momentos en los que necesitamos entendernos a nosotros mismos. Estoy aquí para ti, pase lo que pase. Sus palabras me dieron una paz que no había sentido en semanas. Aunque no le conté todo, sabía que había dado un paso importante al ser honesta con él. En los días siguientes, traté de limitar mis interacciones con el abuelo. No porque quisiera evitarlo, sino porque necesitaba espacio para entender mis propios sentimientos. Empecé a enfocarme más en mis estudios, a pasar tiempo con amigos y a reconectar conmigo misma. Con el tiempo, las emociones que me habían abrumado comenzaron a calmarse. Me di cuenta de que lo que sentía por el abuelo no era amor romántico, sino una profunda admiración y conexión que había confundido con algo más. Su sabiduría, su experiencia y su forma de ver la vida me habían impactado de una manera que nunca había experimentado antes. Un día, mientras estábamos en la cocina preparando el desayuno, el abuelo me miró y dijo, ¿sabes? Tienes una luz especial. No dejes que nada ni nadie te haga dudar de ti misma. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma. En ese momento, supe que podía seguir adelante. Mi relación con Juan era fuerte, y aunque había enfrentado un dilema interno, había aprendido algo importante sobre mí misma y sobre las conexiones humanas. A veces, me siento como la protagonista de una novela juvenil, intentando desentrañar los enigmas de mi propio corazón. ¿Por qué experimento esta conexión tan peculiar? ¿Cómo manejo estos sentimientos que surgen sin previo aviso? Son preguntas sin respuestas claras, mientras navego por esta historia que es mi vida, confusa, fascinante y tan etérea como un sueño. La vida sigue su curso en la ciudad. Entre las clases universitarias, el aroma del café fresco en las cafeterías y las sorpresas que llegan sin anunciarse, todo parece avanzar. Y claro, está Juan, ese chico que conquistó mi corazón con su sonrisa y su encantadora manera de ser. Sin embargo, ahora hay algo más que ocupa mis pensamientos, algo que no puedo evitar, incluso en los momentos más concentrados de estudio. La situación toma un giro inesperado. Como siempre, Juan se marcha a trabajar, dejándome sola en casa con su abuelo. Es en esos momentos cuando todo se vuelve más extraño. La atracción que siento hacia él se ha intensificado, como un fuego que arde sin control. Cuando estamos a solas, nuestras conversaciones se tornan más profundas, nuestras miradas más significativas, como si compartiéramos un secreto que solo nosotros entendemos. El tiempo parece detenerse cuando estamos juntos. Cada charla fluye con naturalidad, como si nuestras almas se entendieran a un nivel que va más allá de las palabras. Y cada vez que estamos cerca, siento una corriente eléctrica que recorre mi piel. ¿Podría ser que todo esto sea producto de mi imaginación? ¿Es mi mente jugándome una mala pasada? Cuando estoy sola, mis pensamientos se llenan de fantasías, de escenarios que sé que no deberían estar ahí, pero que no puedo evitar. Cierro los ojos y me dejo llevar por esas imágenes, aunque son completamente inapropiadas. ¿Qué me está ocurriendo? Soy Jimena, una chica enamorada de un hombre increíble, no alguien que debería sentirse atraída por un hombre mayor. Y sin embargo,
Hay momentos en los que siento que el abuelo también está jugando conmigo, enviándome señales sutiles que solo yo percibo. Una sonrisa cómplice, un comentario con un doble sentido implícito, todo esto hace que mi corazón lata con más fuerza y mi mente se inunde de pensamientos. ¿Será posible que él sienta lo mismo? ¿O estoy imaginando cosas? Mi relación con Juan sigue siendo maravillosa, pero esta nueva dimensión de emociones me tiene atrapada. Y mientras él trabaja para construir nuestro futuro, yo me encuentro enredada en este dilema con su abuelo. La tensión en la casa es palpable. Intento mantener la compostura, pero no puedo evitar preguntarme si Juan o el abuelo han notado algo. Con cada día que pasa, las señales parecen más claras. Un comentario aquí, una mirada allá, y la atmósfera se carga de algo que no puedo describir. Mis emociones están en caos, entre el deseo, la duda y la culpa. Me siento atrapada en un laberinto emocional del que no sé cómo salir. Finalmente, decido enfrentar esta situación. Planeo un momento en el que estaré sola con el abuelo, un día en el que Juan estará en el trabajo y yo no tenga clases. Es mi oportunidad de aclarar lo que está ocurriendo, de explorar si esta conexión es real o simplemente fruto de mi imaginación. Ese día, la casa parece distinta. Cada rincón está impregnado de una energía que me hace temblar de anticipación. Mientras me preparo, trato de calmar mis nervios y ordenar mis pensamientos. No sé si estoy haciendo lo correcto, pero siento que es algo que debo hacer para entenderme a mí misma. Cuando el abuelo entra en la habitación, nuestras miradas se cruzan, y siento que el tiempo se detiene. Es como si supiera lo que está a punto de suceder, como si estuviera en sintonía con mis pensamientos. Su sonrisa me desarma, y mi corazón late con fuerza. Las conversaciones entre nosotros ese día son diferentes, más íntimas, cargadas de una complicidad que nunca antes había sentido. Cada palabra parece tener un subtexto, un mensaje oculto que nos lleva hacia algo inevitable. La tensión es tan fuerte que casi puedo tocarla, y sé que el momento de actuar está cerca. El momento se siente irreal, como si estuviera atrapada en una escena de película donde el aire mismo parece estar cargado de significado. Nuestras palabras se vuelven más lentas, como si ambos estuviéramos midiendo cada sílaba, conscientes de que estamos cruzando una línea invisible. ¿Te sientes bien?, pregunta el abuelo con esa voz calmada que siempre me ha cautivado. Sí, solo estoy un poco distraída, respondo, intentando mantener la compostura, pero mi mirada lo traiciona. Él me observa con una intensidad que me hace sentir desnuda, como si pudiera leer cada uno de mis pensamientos. El silencio entre nosotros no es incómodo, al contrario, es denso, lleno de cosas que ninguno de los dos se atreve a decir. Entonces, sin pensarlo demasiado, doy un paso más cerca. Mi corazón late con fuerza, y siento que estoy caminando sobre una cuerda floja. ¿Alguna vez has sentido algo que no puedes explicar? Mi voz tiembla mientras las palabras salen de mi boca. El abuelo me mira con una mezcla de curiosidad y algo más que no puedo identificar del todo. La vida está llena de cosas que no podemos explicar, responde, y su tono es tan enigmático como sus palabras. La distancia entre nosotros se reduce lentamente, como si una fuerza invisible nos estuviera empujando el uno hacia el otro. Mis pensamientos son un torbellino. ¿Qué estoy haciendo? ¿Esto está realmente sucediendo? Sus ojos buscan los míos, y por un momento, el tiempo parece detenerse. No hay palabras, solo el sonido de nuestras respiraciones y la electricidad que llena el espacio entre nosotros. Mi mente grita que me detenga, que retroceda, pero mi cuerpo parece tener una voluntad propia. Entonces, sucede. Es un instante fugaz, un roce apenas perceptible, pero suficiente para encender un fuego que no puedo apagar. Su mano toca la mía, y el calor de su piel envía una corriente que recorre todo mi cuerpo. Esto no está bien, murmuro, pero mi voz carece de convicción. No, no lo está, responde él, pero tampoco se aparta. El momento se siente eterno, como si estuviéramos suspendidos en el tiempo, atrapados en un mundo donde solo existimos él y yo. Pero entonces, la realidad nos golpea como un balde de agua fría. El sonido de la puerta principal abriéndose rompe el hechizo. Juan está de vuelta antes de lo esperado. Me aparto rápidamente, sintiendo que mi rostro se enciende. El abuelo también retrocede, su expresión ahora neutral, como si nada hubiera pasado. Hola, amor, dice Juan mientras entra en la habitación, su sonrisa despreocupada iluminando el espacio. Hola, respondo, tratando de sonar natural, aunque mi corazón sigue latiendo con fuerza.
La tensión entre el abuelo y yo se disipa rápidamente, pero dentro de mí, sé que nada volverá a ser igual. Ese instante, aunque breve, ha cambiado algo en mi interior, y ahora debo lidiar con las consecuencias de mis acciones y mis sentimientos. ¿Qué significa todo esto para mi relación con Juan? ¿Y qué hago con esta conexión inexplicable que siento por el abuelo? Las preguntas se arremolinan en mi mente mientras intento aparentar normalidad, pero sé que el camino que tengo por delante no será fácil. La vida en la Ciudad de México, que alguna vez fue emocionante y llena de posibilidades, ahora se siente como un laberinto de emociones y dilemas que no sé cómo resolver. Esa noche, la tensión en el aire era casi palpable. Sentada a la mesa para la cena, traté de evitar mirar al abuelo, pero era imposible. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía que mi corazón se detenía por un segundo. Juan, por su parte, estaba completamente ajeno a lo que había ocurrido unas horas antes. Su risa llenaba la habitación mientras hablaba de su día en el trabajo, pero yo apenas podía concentrarme en sus palabras. El abuelo, en cambio, estaba más callado de lo habitual. Sus respuestas eran cortas, pero no por ello menos cargadas de significado. Cada palabra parecía dirigida a mí, como un mensaje cifrado que solo yo podía entender. Me sentía atrapada entre dos mundos, el amor que compartía con Juan y esta conexión inexplicable que había surgido con su abuelo. Cuando la cena terminó, me excusé para ir a mi habitación. Necesitaba un momento para estar sola, para procesar lo que estaba sucediendo dentro de mí. Pero apenas había cerrado la puerta cuando escuché un suave golpe. Mi corazón se aceleró. ¿Puedo pasar? Era la voz del abuelo. Tomé un momento antes de responder, intentando calmar los nervios que me consumían. Sí, claro. Él entró con esa calma característica, cerrando la puerta detrás de él. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Solo nos miramos, como si estuviéramos tratando de leer los pensamientos del otro. Lo siento si hoy me comporté de una manera inapropiada, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era suave, pero había una seriedad en sus palabras que me dejó sin aliento. No tienes que disculparte, respondí rápidamente. Yo también, no sé qué me pasa. Él asintió, como si entendiera perfectamente lo que estaba tratando de decir. A veces, la vida nos pone en situaciones que no esperamos, y nuestros sentimientos nos toman por sorpresa. Su sinceridad me desarmó. Quería decirle tantas cosas, pero las palabras no salían. En cambio, me limité a asentir, sintiendo como mis ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. No quiero complicar tu vida, Jimena, continuó. Juan es un buen hombre, y sé que lo amas. Pero también sé que hay algo entre nosotros, algo que no podemos ignorar. Su confesión me dejó helada. Por un lado, era un alivio saber que no estaba sola en esto, que él también sentía lo mismo. Pero por otro lado, sus palabras confirmaban lo que había temido desde el principio, que estábamos cruzando una línea que no deberíamos. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, mi voz apenas un susurro. El abuelo suspiró, como si la respuesta le pesara tanto como a mí. No lo sé. Pero lo que sí sé es que debemos ser cuidadosos. No quiero hacerle daño a Juan, ni a ti. Su honestidad me conmovió, pero también me llenó de más preguntas. ¿Cómo podía seguir adelante con estos sentimientos? ¿Cómo podía mirar a Juan a los ojos sabiendo lo que estaba pasando en mi corazón? Tal vez necesitamos tiempo, dije finalmente. Para pensar, para entender lo que está pasando. Él asintió, y por un momento, el peso de la situación pareció aliviarse un poco. Tienes razón. Tiempo. Eso es lo que necesitamos. Se levantó para irse, pero antes de salir, se detuvo y me miró una vez más. Jimena, pase lo que pase, quiero que sepas que nunca fue mi intención complicar tu vida. Solo quiero lo mejor para ti. Y con esas palabras, se fue, dejándome sola con mis pensamientos y un corazón lleno de emociones contradictorias. Esa noche, apenas pude dormir. Mi mente no dejaba de dar vueltas, reviviendo cada momento, cada palabra, cada mirada. Sabía que estaba en un punto de no retorno, y que las decisiones que tomara en los días siguientes definirían el rumbo de mi vida. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa estaba cargado de una calma tensa. Juan se había ido temprano al trabajo, dejándome sola con el abuelo. El silencio en la casa era ensordecedor, y cada pequeño ruido parecía amplificarse. Me quedé en mi habitación,
intentando distraerme con mis apuntes de la universidad, pero mis pensamientos seguían regresando a lo que había sucedido la noche anterior. Finalmente, el abuelo rompió el silencio. Golpeó suavemente la puerta de mi habitación, y su voz, tranquila pero firme, me llamó. Jimena, ¿puedo hablar contigo un momento? Mi corazón se aceleró de nuevo. Claro, pasa. Él entró, esta vez con una expresión más serena. Se sentó en la silla junto a mi escritorio y me miró con una mezcla de ternura y preocupación. Jimena, he estado pensando mucho en lo que hablamos anoche, comenzó. Y creo que es importante que seamos honestos con nosotros mismos y con Juan. La mención de su nombre hizo que mi estómago se retorciera. ¿Honestos? ¿Cómo? No podemos simplemente decirle lo que está pasando. No quiero herirlo. El abuelo asintió lentamente. Lo sé, y tampoco quiero hacerle daño. Pero también sé que no podemos seguir así. Esta situación no es justa para nadie, ni para él, ni para ti, ni para mí. Sus palabras eran sensatas, pero también difíciles de aceptar. ¿Cómo podía siquiera considerar hablar con Juan sobre algo tan complicado y doloroso? ¿Y qué sugieres que hagamos?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Creo que necesitamos distancia, dijo con firmeza. Tal vez sea mejor que yo me vaya por un tiempo. Esto nos dará espacio para reflexionar y para que tú puedas centrarte en tu relación con Juan sin esta carga emocional. La idea de que él se fuera me golpeó como un balde de agua fría. A pesar de la confusión y el dolor, la conexión que sentía con él era algo que no quería perder. Pero sabía que tenía razón. Esta situación no podía continuar así. ¿Estás seguro de que eso es lo mejor?, pregunté, tratando de contener las lágrimas. Sí, respondió con suavidad. Es lo correcto. Por ti, por Juan y por mí. El resto del día pasó en un borrón de emociones. Cuando Juan regresó del trabajo, todo parecía normal en la superficie, pero por dentro, estaba luchando con una tormenta. Esa noche, el abuelo anunció su decisión de irse a visitar a unos familiares fuera de la ciudad por un tiempo. Juan no pareció sospechar nada, aceptando la noticia con naturalidad. Cuando llegó el día de su partida, me despedí de él con un nudo en la garganta. Nos abrazamos brevemente, y en ese momento, sentí la profundidad de lo que estábamos dejando atrás. Cuídate, Jimena, me dijo con una sonrisa cálida. Y recuerda, a veces, el tiempo y la distancia son los mejores aliados para aclarar el corazón. Mientras lo veía alejarse, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que su partida era necesaria, pero también sabía que su ausencia dejaría un vacío difícil de llenar. En los días siguientes, me esforcé por centrarme en mis estudios y en mi relación con Juan. Intenté recuperar la normalidad, pero había una parte de mí que seguía atrapada en el torbellino de emociones que el abuelo había dejado atrás. Sabía que el camino hacia la claridad sería largo, pero también sabía que estaba dando el primer paso. Nos encontramos solos en la sala de estar, y el abuelo me observa con una mirada intensa, como si esperara algo que ambos sabemos inevitable. Mi corazón late con fuerza mientras me acerco, sintiendo una atracción que no puedo controlar. Nuestros ojos se encuentran, y en ese instante todo cambia. Me inclino hacia él, y nuestros labios se unen en un beso lleno de emociones contenidas. Es un momento cargado de pasión, como si el tiempo se detuviera para nosotros. Ese beso no solo es el resultado de una atracción innegable, sino también el inicio de una nueva dinámica entre nosotros. La complicidad crece, y aunque intentamos mantener la calma, las miradas y los silencios dicen más de lo que las palabras podrían expresar. Sé que lo que ocurrió está lejos de lo convencional, pero en ese instante, todo parecía encajar. A partir de ese día, mi vida cambió. La casa sigue siendo la misma, pero yo ya no lo soy. Estoy atrapada en un torbellino de emociones, intentando comprender lo que significa este vínculo con el abuelo y cómo afecta mi relación con Juan. Cada día se vuelve más difícil mantener el equilibrio entre los dos mundos que ahora habito. En mis momentos de soledad, me enfrento a una mezcla de culpa y deseo. Me cuestiono constantemente cómo permití que esto sucediera y qué debo hacer para salir de esta situación. Las miradas furtivas y los momentos robados con el abuelo se han convertido en un secreto que pesa sobre mis hombros. Mientras tanto, mi relación con Juan parece seguir su curso, pero siento que algo se rompe cada vez que lo miro a los ojos. Mi vida en Ciudad de México, que alguna vez fue una aventura emocionante, ahora se siente como un laberinto lleno de decisiones imposibles.
Estoy atrapada entre la lealtad y la atracción, entre lo correcto y lo que mi corazón parece desear. Cada día que pasa, la tensión crece, y sé que no puedo seguir así por mucho tiempo. Estoy en un dilema que parece no tener solución. Por un lado, sé que debo terminar con los momentos secretos y reconstruir mi relación con Juan, pero el deseo por el abuelo sigue siendo fuerte, imposible de ignorar. Por otro lado, si continúo, corro el riesgo de perderlo todo. En este caos emocional, me pregunto constantemente quién soy y qué quiero realmente. ¿Soy la chica que lucha por su relación con Juan, o alguien que se dejó llevar por una atracción prohibida? Cada opción que considero parece tener consecuencias irreparables. Lo único claro es que, tarde o temprano, todo saldrá a la luz, y tendré que enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Las semanas siguientes al beso se convirtieron en un juego peligroso de secretos y emociones encontradas. El abuelo y yo seguimos compartiendo momentos que desbordaban complicidad, pero también una tensión que parecía crecer con cada día que pasaba. Las miradas furtivas en la casa, los roces accidentales, las conversaciones llenas de dobles sentidos. Todo parecía apuntar a un abismo del que no sabía cómo escapar. Mientras tanto, Juan seguía siendo el mismo de siempre, atento, amoroso, lleno de planes para el futuro que estábamos construyendo juntos. Cada vez que me hablaba de sus sueños, me sentía más culpable, como si estuviera robándole algo valioso al mantener este secreto. Pero a pesar de la culpa, no podía evitar sentirme atraída por el abuelo, como si hubiera algo más profundo entre nosotros que no podía ignorar. Mis días se dividían en dos mundos, el que compartía con Juan, lleno de normalidad y rutina, y el que vivía en secreto con el abuelo, lleno de emociones intensas y prohibidas. Cada vez que estaba con uno, pensaba en el otro, atrapada en un ciclo interminable de deseo y remordimiento. Mi mente estaba en constante conflicto, y mis noches se llenaban de insomnio y pensamientos que no podía ordenar. Mis amigos comenzaron a notar mi distracción. En la universidad, las clases pasaban como un borrón, y las conversaciones con mis compañeros se sentían vacías. A veces me preguntaban si estaba bien, y yo simplemente sonreía, ocultando la verdad detrás de una fachada que cada vez era más difícil de mantener. El abuelo, por su parte, parecía estar tan atrapado como yo. Aunque intentábamos actuar con normalidad cuando Juan estaba cerca, había momentos en los que nuestras miradas se cruzaban, y todo lo demás desaparecía. En esos instantes, sabía que él también estaba lidiando con sus propios conflictos internos. Pero ninguno de los dos decía nada. Era como si ambos supiéramos que hablarlo haría que todo se volviera más real, más complicado. Las noches que pasaba con Juan se volvieron un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Cada caricia, cada beso, cada palabra de amor que me decía me hacía sentir como si estuviera traicionándolo de la peor manera. Pero incluso en esos momentos, no podía dejar de pensar en el abuelo, en la conexión que habíamos formado y en los momentos que compartíamos en secreto. A medida que pasaban los días, sentía que la tensión dentro de mí alcanzaba un punto de quiebre. Sabía que no podía seguir viviendo de esta manera, dividida entre dos realidades que no podían coexistir. Pero tomar una decisión parecía imposible. Si terminaba con el abuelo, sabía que la tensión en la casa sería insoportable, y que nuestra conexión quedaría como una herida abierta que nunca sanaría. Pero si seguía adelante, estaba poniendo en riesgo todo lo que había construido con Juan. Una noche, mientras estaba sola en mi habitación, me miré en el espejo y apenas me reconocí. ¿Quién era esta persona? ¿Cómo había llegado a este punto? Mis sueños, mis metas, mi relación con Juan. Todo parecía haberse desmoronado en un caos de emociones que no podía controlar. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero cada opción parecía llevarme a un camino lleno de dolor y consecuencias impredecibles. El tiempo seguía avanzando, y con él, la tensión entre el abuelo y yo se volvía cada vez más difícil de ignorar. Las miradas y los momentos robados seguían ocurriendo, pero ahora estaban cargados de un peso que ambos sentíamos. Sabíamos que no podíamos continuar así, pero ninguno de los dos sabía cómo detenerlo. Finalmente, llegó un día en el que no pude más. Sabía que tenía que enfrentar esta situación de alguna manera, aunque no supiera cuál sería el resultado. El miedo y la incertidumbre me consumían, pero también sabía que no podía seguir viviendo en este estado de confusión y culpa. La pregunta seguía rondando en mi mente: ¿qué camino tomar? ¿El amor seguro y constante de Juan, o la atracción prohibida y apasionada hacia el abuelo? Sabía que cualquiera que fuera mi decisión, cambiaría mi vida para siempre. Y aunque no tenía todas las respuestas,
Sabía que era hora de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. A medida que el tiempo avanzaba, la presión aumentaba. No podía seguir viviendo en la mentira, pero tampoco sabía cómo deshacerme de la confusión que me dominaba. Mi vida había dejado de ser simple. Ya no era la chica que soñaba con un futuro lleno de amor con Juan, ni la joven que compartía secretos con el abuelo en la sombra. Estaba atrapada en un torbellino emocional que me desgarraba por dentro. Juan seguía sin saber nada. Su amor por mí era tan puro y genuino que cada vez que me miraba, sentía que lo estaba traicionando aún más. Había momentos en los que su presencia me reconfortaba, y otros en los que su amor me hacía sentir más culpable. Cada vez que me sonreía, sentía una punzada en el pecho, porque sabía que no podía seguir ocultándole lo que estaba pasando. Por otro lado, el abuelo y yo seguíamos compartiendo momentos robados, que aunque intensos y llenos de una atracción inexplicable, también eran peligrosos. La tensión entre nosotros era palpable, y aunque no decíamos nada, nuestros gestos, nuestras miradas, decían todo lo que no podíamos expresar con palabras. Pero la realidad era que no podía seguir viviendo así. Sabía que tarde o temprano, todo esto saldría a la luz, y no sabía cómo manejar las consecuencias. Un día, después de una tarde particularmente intensa con el abuelo, me encontré en la cocina, mirando al vacío, preguntándome cómo había llegado a este punto. El sonido de la puerta abriéndose me sacó de mis pensamientos, y al voltear, vi a Juan entrar, con su típica sonrisa. Pero esa sonrisa ya no me parecía igual. Sentí que todo lo que habíamos construido juntos se estaba desmoronando ante mis ojos, y la culpa me invadió aún más. Esa noche, mientras cenábamos, intenté concentrarme en la conversación, en escuchar sus planes, en responder como siempre lo hacía. Pero mi mente seguía vagando. Pensaba en lo que había hecho con el abuelo, en lo que había perdido, y en lo que estaba a punto de perder si no tomaba una decisión. Juan hablaba de su futuro, de cómo quería que todo fuera perfecto, y yo sentía que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Finalmente, llegué a la conclusión de que necesitaba hablar con él. Necesitaba ser honesta, aunque sabía que al hacerlo, todo cambiaría. No podía seguir viviendo con este peso sobre mis hombros. Pero también sabía que no podía seguir con el abuelo. La relación con él no era algo que pudiera justificar, ni para mí misma, ni para nadie. Aunque los momentos que compartimos eran intensos y me hacían sentir viva, no era lo que realmente quería para mi vida. Esa noche, después de que Juan se fuera a dormir, me quedé despierta, luchando con mis pensamientos. Sabía que al día siguiente tendría que enfrentar la verdad, y no sabía cómo lo haría. Pero también sabía que era el único camino hacia la redención, el único modo de liberarme de esta tormenta emocional. El sol se levantó al día siguiente, y con él, la decisión. Decidí que debía hablar con Juan. No podía seguir viviendo con esta mentira, ni seguir atrapada entre dos mundos que no podían coexistir. Tenía que ser honesta, aunque el dolor fuera inevitable. Sabía que perdería algo valioso, pero también sabía que debía reconstruir mi vida desde cero, sin más secretos ni mentiras. Cuando Juan llegó, lo encontré en la sala, como siempre, con su sonrisa cálida. Pero esta vez, yo no pude devolverle la sonrisa. Sabía que este momento cambiaría todo, pero también sabía que no había otra opción. Me senté frente a él, con el corazón latiendo con fuerza, y lo miré a los ojos. Juan, hay algo de lo que necesitamos hablar, le dije, con la voz temblorosa. Sabía que mis palabras serían el principio de algo que no podía deshacer, pero también sabía que era lo correcto. Y así, con esa simple frase, comenzó el fin de una etapa en mi vida. Un fin que marcaría el comienzo de algo nuevo, aunque no sabía que me depararía el futuro. Pero al menos, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba siendo honesta conmigo misma. Juan me miró con una mezcla de confusión y preocupación, como si intuyera que algo no estaba bien. Mi corazón latía tan fuerte que casi podía escucharlo, pero sabía que no podía dar marcha atrás. No podía seguir viviendo en esta mentira, ni seguir ocultándole lo que realmente sentía. Jimena, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan seria?, preguntó, su voz suave, como siempre. Tomé aire profundamente, intentando calmarme. Sabía que mis palabras cambiarían todo, pero también sabía que no podía seguir cargando con este peso. Juan, comencé, mi voz temblorosa. He hecho algo terrible. Algo que no puedo seguir ocultándote. No puedo explicarlo bien, pero he estado en una situación con el abuelo. Algo que no debería haber sucedido,
y sé que te estoy fallando. El silencio llenó la habitación, y vi cómo sus ojos se llenaban de incredulidad. La expresión de su rostro pasó por varias etapas: sorpresa, dolor, confusión, hasta que finalmente se quedó en un dolor profundo. Con el abuelo, murmuró, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Jimena, ¿cómo pudiste? ¿Por qué? Las palabras me cortaron, y sentí un nudo en el estómago. No sabía cómo explicarle todo lo que había pasado, ni cómo había llegado a este punto. Todo lo que había sido claro para mí antes, ahora parecía un caos incomprensible. Lo sé, Juan. No tengo excusas. No sé cómo pasó, pero lo que sé es que no puedo seguir viviendo así. No quiero seguir lastimándote. Te amo, pero he cometido un error que no puedo deshacer. El dolor en sus ojos era casi insoportable. Me sentí como si el suelo se estuviera abriendo bajo mis pies, pero al mismo tiempo, una pequeña parte de mí sentía alivio por finalmente haber hablado. Sabía que no podía seguir con esta carga. Juan se levantó lentamente, y por un momento, pensé que se iría. Pero en lugar de eso, se quedó en silencio, mirando al suelo, procesando lo que acababa de escuchar. Finalmente, levantó la mirada, y aunque su voz estaba cargada de tristeza, habló con calma. No sé si alguna vez podré perdonarte, Jimena. No sé si puedo seguir confiando en ti después de esto. Me duele mucho, pero necesito tiempo. Necesito pensar. Mi corazón se rompió al escuchar sus palabras, pero sabía que era lo que tenía que hacer. No podía esperar que todo volviera a ser como antes. Ya no era la misma persona, y él tampoco lo sería. Pasaron los días, y aunque intenté hablar con él más de una vez, Juan se mantenía distante. Me sentía vacía, como si todo lo que había conocido se hubiera desmoronado. El abuelo, por su parte, se mantenía en silencio. No sabía si me odiaba o si también sentía el peso de lo que habíamos hecho. La casa se llenó de un silencio incómodo, y aunque traté de seguir adelante, no podía evitar la sensación de estar atrapada en una vida que ya no reconocía. Eventualmente, Juan y yo nos distanciamos aún más. Nuestra relación, que había comenzado con tanta promesa, terminó en una despedida silenciosa. No hubo grandes confrontaciones ni gritos, solo una separación inevitable, marcada por la tristeza y la confusión. El abuelo y yo, por otro lado, nunca volvimos a hablar de lo sucedido. Era como si ese momento hubiera sido borrado de nuestra historia, como si nunca hubiera existido. Y aunque en mi corazón sabía que había cometido un error irreparable, también entendí que esa parte de mi vida ya había terminado. La Ciudad de México, que alguna vez fue el escenario de mis sueños y aventuras, se convirtió en un lugar lleno de recuerdos y lecciones dolorosas. A medida que el tiempo pasaba, comencé a reconstruir mi vida. Aprendí que no siempre las decisiones que tomamos nos llevan por el camino que imaginamos, pero también entendí que cada experiencia, por dolorosa que fuera, nos enseña algo sobre nosotros mismos. No sé qué depara el futuro, ni si alguna vez volveré a encontrar el amor de la manera en que lo soñaba. Pero lo que sí sé es que soy más consciente de mis elecciones, de las consecuencias que pueden tener y de lo que realmente quiero para mi vida. El pasado quedó atrás, y aunque la historia que viví fue compleja y llena de emociones contradictorias, me permitió aprender a ser honesta conmigo misma. Y eso, al final, fue lo que me permitió seguir adelante. Suscríbete y activa la campanita para más historias como esta. Déjanos tus comentarios y comparte tu opinión sobre este impactante relato. Dale like si te gustó y no olvides compartirlo con tus amigos. Y gracias por ser parte de esta comunidad. Mojaditas calientes.